Hermanos, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Damos las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque es Él quien nos acompaña, porque es Él el que nos sigue instruyendo, el que nos llena de sabiduría, el que nos da palabra, el que llena nuestro depósito espiritual. Y yo sé que ahí donde usted está, hermano, usted ha estado aprendiendo semana a semana, y le damos gracias al Señor porque no nos hemos quedado quietos. Al contrario, hemos sabido tomar este tiempo para poder aprender y escudriñar su palabra. Yo sé que usted, al igual que yo, se goza de estar en la presencia del Padre, aunque tal vez no estamos reunidos y no sabemos cuándo va a ser, pero nosotros no perdamos el tiempo. Al contrario, sigamos aprendiendo cada día. Amén. Así que, hermano, yo le voy a pedir que usted me acompañe. Vamos a orar, vamos a dejar en las manos del Señor que Él sea el que nos ministre y que nos llene. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche porque has sido bueno, porque has sido fiel. Te damos gracias por tus bendiciones de cada día, por tus misericordias que se van renovando, Señor, cada día, como dice tu palabra. Yo te doy gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que se conectan en este momento para seguir aprendiendo de ti, porque sabemos, mi Dios, que tu palabra dice que debemos ir y hacer discípulos, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, disciplinarnos, alimentándonos, Señor, para que aquel día, Señor, cuando tú nos llames para ir a la calle, para poder dar esa palabra a aquel que esté necesitado, a aquel que esté enfermo, a aquel que necesita escuchar de tu verdad, Padre. Yo sé, mi Dios, que vas a ser tú el que va a ser con cada uno de nosotros y llevando, Señor, tu palabra que es bendición. Te doy gracias en esta noche, bendigo a cada uno de mis hermanos y te damos las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Esta noche, hermanos, nuestro título es Cordero de Dios. Usted ya lo vio al inicio. Y yo quiero que usted me acompañe. Espero que ya tenga su Biblia, y vamos a irnos al libro de Juan y vamos a leer en su capítulo 1, en el versículo 29. Amén. ¿Ya lo tiene por ahí? Y dice, mire, mi título es la Nueva Versión Internacional, y como título yo tengo Jesús, el Cordero de Dios. Y sabe, el título que Juan el Bautista le asignó a Jesús como aquel que quita el pecado del mundo, en arameo podría entenderse como siervo de Dios. Y escuche lo que dice su palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, Juan vino a Jesús, que se acercaba a él, y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mire cuán importante es esto. Y sabe, también se puede entender Cordero de Dios como siervo de Dios. Y mire lo que dice en el versículo 36. Vamos a ver. 36. Dice: bueno, voy a seguir leyendo, perdón. Voy a leer el 30 y dice: de este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, él el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Dice el 35. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios.
Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían le preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Y sabe, Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Ahí me voy a quedar, creo que hablé de más. Pero sabe, aquí el testimonio de Juan probablemente debe considerarse una combinación entre los conceptos, y se lo voy a leer, y aquí habla sobre, mire, la solemnidad de la declaración de Juan acerca de quién era Jesús. Aquí Juan, como usted escuchó, él vino a bautizar en agua y había, me imagino, que había multitud de personas señalándolo, ¿verdad? Y cuando él dijo, ¿por qué dice que él es el Cordero de Dios? Porque él les dijo, ¿verdad? En el 34, no, perdón, en el 36, aquí tienen al Cordero de Dios. Pero eso es lo que yo le pregunto, ¿por qué dice que Jesús era el Cordero de Dios? Primero porque ya lo había declarado, Dios, porque le dijo: aquel que tú encuentres, cuando él vio que descendía, ¿verdad?, la paloma, que era el Espíritu Santo, que es algo simbólico, ¿verdad? Entonces, mire, algunos habían pensado que era una referencia a su carácter manso y humilde, como el del Cordero, porque dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por supuesto lo era, ¿verdad? Y otro punto, tal vez sea más acertado, recordar que el Cordero era un animal empleado específicamente para los sacrificios. Ahora bien, hay numerosas referencias a distintos sacrificios en los que un cordero debería ser sacrificado, ¿verdad? Usted lo recordará y por eso quiero que me acompañe. Vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Y si usted no tiene su Biblia, yo quiero que usted me escuche. El versículo 12, mire, y no lo voy a leer todo, pero aquí habla de la Pascua. Y sabe, también era una referencia de una fiesta. Y sabe, vamos a ver. Aquí está, perdón, en el 21, en el 12:21 dice: vayan enseguida a sus rebaños, oigan, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida de la palangana, unten de sangre el dintel y 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Mire, hay varias razones por las que parece apropiado identificar al Señor Jesús con el Cordero de la Pascua. Primero, porque Él fue sacrificado en la fiesta de la Pascua. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Lucas, en el capítulo 22:7, dice: cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el Cordero de la Pascua. Entonces también aquí, ¿verdad?, el evangelista Juan explica que la forma en la que Cristo murió era en cumplimiento del sacrificio pascual. Y eso en el libro de Juan, en su capítulo 19, dice el versículo 33. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto,
no le quebraron las piernas. Voy a seguir. Sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Y dice el 36, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y sabe, hermanos, también en Primera de Corintios 5:7, si lo tiene por ahí, sí, me adelanté. Primera de Corintios 5:7 dice, iba a leer otro. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Pablo aquí afirma que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Y de hecho, la Pascua debía ser recordada por los israelitas, porque por medio del sacrificio del Cordero, ellos fueron librados de la ira divina y se constituyeron como una nación. Esto mismo se podría decir de la iglesia, que es librada del juicio de Dios y es constituida como tal a partir de la muerte de Cristo. Pero, ¿sabe, hermanos? También quisiera hacer una reflexión en cuanto a lo que leímos a Éxodo. Si usted se da cuenta, cuando hablaban de que mataran al cordero, que buscaran dentro de su rebaño lo mejor, eso mismo fue lo que hizo Dios. Buscar al mejor y convertirlo hombre y darlo en sacrificio para beneficio nuestro, para beneficio de sus hijos, los cristianos, quienes le escuchan, quienes obedecen su palabra, quienes le siguen, ¿verdad? Porque no todos, tristemente, podemos decir que somos hijos de Dios. Sí, yo sé que Él nos creó a su imagen y semejanza, pero hay algunas ovejas que están perdidas y otros que permanecemos en el rebaño. Entonces, la palabra aquí nos refiere y nos insta a que nosotros como hijos de Dios debemos de ser agradecidos, porque aquí ya se veía lo que el Señor iba a hacer con cada uno de nosotros. Mire, decía, ¿verdad? Si usted me escuchó, que tomaron un hisopo y que en cada una de las casas hicieron una forma de una cruz. Entonces era un significado, una simbología de que nos iba a cuidar. Y hasta el día de hoy el Señor nos ha cuidado. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Entonces vea la importancia de no solo escuchar Cordero de Dios, y yo sé que tal vez hay alguna canción que se le venga a la mente. Y hay una canción que dice, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y sabe, pues sí, lo podemos hasta tararear, lo podemos mencionar, pero realmente, ¿cuál es el significado del Cordero de Dios? ¿Qué significó para Juan el Bautista? ¿Qué va a significar para cada uno de nosotros? Amén. ¿Va conmigo? Amén, gloria a Jesús. Entonces, como una introducción, hermanos, hay que admirar la constancia de Juan dando testimonio de Jesús. ¿Sabes? Si vamos atrás, un día antes había convertido el interrogatorio que los sacerdotes y levitas venidos de Jerusalén le habían hecho en una excelente ocasión para dar testimonio de Jesús. Y sabe, si nosotros vemos en el pasaje de Juan 1, que era lo que habíamos leído, voy a leer el versículo 19. Y dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo soy el Cristo. Y entonces ahí, mire, ya estaba dando testimonio, ¿verdad? En este pasaje, un día después sigue dando testimonio y aprovechando la presencia del mismo Señor. Amén.
Y sabe, si nosotros seguimos leyendo en primera de Juan, su versículo 35, dice, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. En cuanto al momento en que tiene lugar este pasaje, podemos deducir a partir de la referencia que hace Juan el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús, que su bautismo ya había tenido lugar, y eso ya lo leímos en el 32, cuando dice, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer en él. Por lo tanto, el Señor estaba regresando a donde estaba Juan por segunda vez. No sabemos, sin embargo, el tiempo que había pasado después de la tentación en el desierto, o si tal vez fue inmediatamente después de los 40 días. Así que, hermanos, mire, para poder estudiar, para poder escudriñar la palabra del Señor, mire, no vamos a seguir y seguir, ¿verdad? Entonces, esta es una pequeña introducción. Vamos a seguir estudiando su palabra. Ok, entonces, hermanos, para poder entender quién es Cristo y lo que Él hizo, debemos comenzar en el Antiguo Testamento, el cual contiene profecías concernientes a la venida de Cristo como una ofrenda por el pecado. Amén. Isaías 53:10, yo sé que usted se lo sabe, dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Amén. Mire, de hecho, todo el sistema sacrificial establecido por Dios en el Antiguo Testamento sirvió de base para la venida de Jesucristo, quien es el perfecto sacrificio que Dios proveía como expiación por los pecados de su pueblo. Amén. Es lo que yo le comentaba, ¿verdad? Era una manera de decirle al pueblo que iba a venir alguien más para dar la vida por cada uno de nosotros. Amén. En su palabra, en Romanos 8, en su versículo 3, dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Amén. Y si nosotros continuamos en Hebreos también, en Hebreos 10, pues no se lo voy a leer todo, pero voy a leer algunos versículos, y habla y dice, mi Biblia tiene un título y dice, el sacrificio de Cristo ofrecido una vez y para siempre. Mire qué bendición eso, ¿verdad? Que nosotros tengamos, que nosotros tomemos, ¿verdad?, en cuenta lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Que Él no solo al dar su vida nos abrió un camino que nos da libertad, que nos da confianza, que nos da fe, que nos llena de su amor, que nos da confianza, en fin, ¿verdad? El Señor hace muchas cosas en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, el sacrificio de Cordero jugaba un papel muy importante en la vida religiosa judía y su sistema sacrificial. Cuando Juan el Bautista, como ya nosotros ya lo leímos, y era lo que yo le decía, que él se refería al Cordero de Dios, al siervo de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando Juan le habla a los judíos que lo oyeron, lo pudieron haber pensado inmediatamente en cualquiera de los muchos sacrificios importantes. Sin embargo, habiendo celebrado hasta entonces la fiesta de Pascua cada año, el primer pensamiento pudo haber sido el sacrificio del Cordero de la Pascua. La fiesta de la Pascua
solo para hacer una referencia, era una de las principales fiestas judías y una celebración en recuerdo de cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. De hecho, era lo que yo les estaba explicando, ¿verdad? Que al matar al Cordero de la Pascua y aplicar su sangre en los postes, en las puertas, es más bien un hermoso cuadro de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Y aquellos por quienes Él murió están cubiertos por su sangre. Amén. ¿Y qué es lo que Él hace? Viene protegiéndolos de potestades, de los demonios, de la muerte, ¿verdad? Y otro importante sacrificio que incluía corderos eran los sacrificios diarios en el templo de Jerusalén. Cada mañana y tarde en el templo era sacrificado un cordero por los pecados del pueblo. Y eso también lo encontramos en Éxodo 29. Voy a leer del 38 al 42 y dice: todos los días ofrecerás sobre el altar 2 corderos de un año. Al despuntar el día ofrecerás uno de ellos, y al caer la tarde el otro. Con el primer cordero ofrecerás como ofrenda de libación 2 kilos de harina fina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. El otro cordero lo sacrificarás al caer la tarde como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor, junto con una ofrenda de libación como la presentada en la mañana. Y dice el 42. Las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré. Estos sacrificios diarios, hermanos, como todos los demás, eran simplemente para señalar a la gente el futuro y perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. A propósito, la hora de la muerte de Jesús en la cruz corresponde a la misma hora cuando se llevaba a cabo el sacrificio de la tarde en el templo. Entonces, si nosotros vemos, todo tenía un porqué. Y mire, Dios que lo hace todo tan perfecto, venía marcando ese tiempo, ¿verdad? Entonces, los judíos de ese tiempo también estarían familiarizados con los profetas. ¿Quiénes eran? Jeremías e Isaías, que pues nosotros ya hemos escuchado, ¿verdad? Que están en el Antiguo Testamento, cuyas profecías anticipaban la venida de aquel que sería traído. ¿Cómo qué? Como cordero inocente que se llevaban a degollar. Si nosotros leemos en los libros de Jeremías, se los voy a leer. Escuche lo que dice Jeremías 11:19. Pero yo era como un manso cordero que es llevado al matadero. No sabía lo que estaba maquinando contra mí y que decían: destruyamos el árbol con su fruto, arranquémoslo de la tierra de los vivientes para que nadie recuerde más su nombre. Mire, dice, pero dice como un cordero manso. Y sabe, el cordero manso hablaba de la humildad, ¿verdad? Entonces, mire, qué bendición, ¿verdad, hermanos? Poder escudriñar la palabra del Señor. También en Isaías, si nosotros regresamos en el en el capítulo 53, en el versículo 7 dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero, fue llamado al matadero como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca, ¿verdad? Entonces aquí sí vemos que había sido traído, ¿verdad? Con humildad, y cuyo sufrimiento y sacrificio proveería la redención para Israel. Desde luego, esa persona que fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento no era otro que Jesucristo, ¿verdad? El Cordero de Dios, como así lo conocemos y así lo vamos a conocer. Mientras que la idea de un sistema sacrificial puede parecernos extraña en nuestros días, el concepto del pago o restitución es uno que podemos entender fácilmente.
Sabemos que la paga por el pecado es la muerte, y eso lo encontramos en Romanos 6:23, y que nuestro pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Aquellos que nos alejamos del Señor, vamos a encontrar pues tal vez cosas buenas en el mundo que nosotros creemos, ¿verdad? Pero ¿qué hace? Eso nos separa de la presencia del Señor y nos hace pecadores. Amén. También sabemos que en la palabra de Dios, que en la Biblia nos enseña que todos somos pecadores, que ninguno de nosotros es justo delante de Dios. Y sabe, a causa de nuestro pecado, estamos separados de Dios y somos culpables ante Él. Sin embargo, la única esperanza que podríamos tener es que Él nos proveyera un medio para reconciliarnos con Él, y por esa razón Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Hermanos, cuando nosotros recordemos esto y veamos al Cordero de Dios, veamos no solo un animalito, un corderito que blanco lleno de lana, no. Veamos al propio Cristo que murió por cada uno de nosotros. Y no solo murió, murió por expiación por el pecado y pagar el castigo por los pecadores de todos los que creemos en Él. Así que tanto usted y yo somos pecadores, hermanos. Es a través de su muerte en la cruz, como el perfecto sacrificio por el pecado, y su resurrección 3 días después, que ahora podemos tener vida eterna si creemos en Él. ¿Usted cree en el Señor Jesús? Amén. El hecho de que Dios mismo hubiera provisto la ofrenda para la expiación o pago por nuestro pecado es parte de las gloriosas buenas nuevas del Evangelio. Como lo están expuestas, yo quiero que me acompañe. Vamos a leer Primera de Pedro y vamos a leer el capítulo 1, los versículos 18 al 21. Dice: como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecedoras como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Imagínese eso, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Voy a hacer un paréntesis. Por eso es que el Señor, cuando pedía todos los días, mire, pedía que fuera perfecto. Decía, usted escuchó, ¿verdad? Que tuviera 1 año, 2 años, no recuerdo ahorita, pero decía el tiempo que debía tener el cordero. Entonces tenía que ser alguien robusto, algo que fuera agradable para el Señor, ¿verdad? Y dice el 20, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Amén. Así que, mire, hermanos, en Reina Valera dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Así que, hermanos, nosotros ahora que comprendimos que es el Cordero de Dios, por qué se le llamó así, quién le llamó así, no solo fue en ese momento, viene desde el Antiguo Testamento, como decía su palabra, desde ni siquiera los profetas Jeremías y Isaías, sino lo que Dios le pedía, ¿verdad? A sus hijos, que era cómo debían presentarse la expiación de los pecados. Entonces, hermanos, mire, aquí, pues si regresamos a lo que dice Juan 1:29, habla de sufrimiento y de la muerte de Dios, ¿verdad? El siervo de Dios, por medio de lo cual hay redención y perdón de los pecados. Así que, hermanos, recuerde quién es el Cordero de Dios, que vino a hacer por nosotros, vino a rescatarnos, vino a hacer en cada uno de nosotros, y nosotros no lo buscamos.
Él nos buscó a nosotros y por eso nosotros debemos estar agradecidos con Él. Amén. Así que esta noche damos gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este hermoso estudio. Gracias, Señor, porque has venido a reconfirmarnos, Señor, quién es el Señor Jesús para nosotros, qué otro nombre puede recibir. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque sabemos, has venido a recordarnos, Señor, que por su sangre nosotros estamos hoy delante de ti, delante de tu presencia. Gracias, mi Dios, porque hemos aprendido, Señor, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú nos has cuidado, Señor, desde antes del fundamento, Señor, de la tierra. Gracias porque ya tenías planes y propósitos preparados para cada uno de nosotros. Y hoy te damos gracias, Señor, gracias porque sabemos que esa sangre preciosa, Señor, que tú entregaste para cada uno de nosotros ha sido de bendición. Gracias, Dios, por ese sacrificio en la cruz, por entregar a tu Hijo, Señor. Gracias porque aún en el matadero, aún cuando Él sufrió tantas cosas, Señor, Él fue glorificado, Señor. Gracias porque nunca lo dejaste avergonzado y yo sé que nunca nos vas a dejar avergonzados si nosotros te seguimos, si somos obedientes a ti, si llevamos tu palabra, Señor, si tenemos esos estatutos, si tenemos, mi Dios, esos mandamientos en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús, porque salimos transformados de este estudio, porque nos vas a seguir moldeando, Señor, conforme a tu carácter. Gracias porque nos has enseñado, mi Dios, que no debemos dejar a un lado, Señor, ese sacrificio, mi Dios, que se hizo en aquel momento. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos, mi Dios, que tú estás con nosotros, que tú no nos dejas ni nos desamparas. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga.